¿Alguna vez te has encontrado pensando que tal vez no eres suficiente para recibir el amor de Dios? ¿Cuántas veces miramos nuestras vidas y pensamos que necesitamos hacer más, ser más, o incluso ocultar nuestras fallas para ser aceptados por Él? La presión que sentimos para convertirnos en perfectos y merecedores puede ser abrumadora. Vivimos en un mundo que exige mucho de nosotros, en la expectativa de siempre tener algo que demostrar, de ser siempre impecables y de conquistar de manera incesante. Pero Dios tiene algo diferente que decirnos. En Él nos llama a un amor que no depende del rendimiento. Dios no nos pide que seamos perfectos, sino sinceros en nuestra entrega. Él no exige que mostremos lo que hemos hecho bien, o que nos mostremos fuertes e invulnerables. Al contrario, Dios nos recibe con un corazón lleno de gracia, aceptando nuestra humanidad, nuestras debilidades y, sobre todo, nuestro deseo genuino de estar más cerca de Él. Él no quiere que te escondas o te alejes por tus errores. Él quiere que vengas tal y como eres, sin máscaras, sin vergüenza, solo con el corazón abierto a la verdad que Dios quiere que entiendas. Hoy es simple pero profunda. Él no espera que ganes su amor. Ya lo tienes. Su gracia no es un premio ganado por acciones, sino un regalo dado sin condiciones. No hay necesidad de esforzarse más, de probar más, de ser más. Ya eres suficiente para el tal como eres. No tienes que cargar con el peso de la culpa o la perfección, porque Él ya te perdonó, Él ya te amó y te acogió, y todo lo que Él te pide es aceptar ese amor, abrir tu corazón y permitir que su gracia transforme tu vida. En Efesios 2:8-9. La Biblia nos recuerda que somos salvos por gracia, y que esto no es algo que podamos conquistar, sino un don de Dios. No es algo que venga de nosotros, para que nadie se gloríe. No necesitas hacer nada para merecer el amor de Dios. Él te ama, porque Él eligió amarte, porque Él es amor. No hay espacio para la comparación o para la autocrítica en esta relación. No importa cuántas veces hayas fallado o lo que hayas hecho. Él te acepta como hijo, como hija, sin pedir nada a cambio, excepto tu confianza. Puedes sentirte abrumado por los fracasos del pasado, con el peso de las decisiones equivocadas o de las promesas no cumplidas. Pero Dios no te mira con desaprobación. Él no espera que seas perfecto. Él espera que entiendas que, a través de Cristo, ya has sido perdonado. El amor de Dios no se basa en tus logros o en tu capacidad de hacerlo todo bien. Se basa en quién Él es y en lo que Él hizo por ti. Muchas veces nos encontramos en un ciclo de intentos y fracasos, tratando de ser suficientemente buenos para merecer algo de Dios. Esa presión constante para hacer lo correcto, para ser aceptados, para agradarle, puede consumirnos. Pero la verdad es que Dios no nos llama a ser perfectos, nos llama a ser fieles. No se trata de merecimiento, sino de gracia. Cuando entendemos esto, somos liberados de una vida de autocrítica y juicio. La gracia de Dios no espera que seamos fuertes. Ella encuentra fuerza en nuestras debilidades, y es a través de ella que podemos vivir la verdadera libertad. En la gracia de Dios es algo que no podemos conquistar, ni siquiera con nuestro propio esfuerzo. Es un regalo divino, dado a todos los que abren su corazón y se entregan a Él. No es algo que podamos negociar o trabajar para recibir. Es un don que Él nos da porque nos ama. El mundo muchas veces nos enseña que debemos ganar nuestro lugar, que debemos mostrar nuestro valor y que todo es cuestión de méritos. Pero el reino de Dios es diferente. En su reino, el más humilde es exaltado y los débiles son los Él nos llama a descansar en Él, a confiar en que Él ya hizo todo por nosotros. En esta visión de gracia nos enseña que no necesitamos esconder nuestro dolor o nuestros errores de Dios.
Él ya los conoce. Él no nos llama a ser perfectos o a esconder nuestro pasado. Él nos llama a ser sinceros. Cuando miramos la cruz de Cristo, vemos que Él murió por nosotros no cuando éramos fuertes, sino cuando éramos débiles y perdidos. Él nos amó mientras aún éramos pecadores. Él nos amó primero, sin condiciones. Y ese amor incondicional es lo que nos sostiene hasta hoy. A muchas veces, la culpa nos impide acercarnos a Dios. Creemos que nuestros errores son tan grandes que Dios no podría aceptarnos. Pero la verdad es que la gracia de Dios no tiene límite. No importa lo que hayas hecho o lo que sientas que has fallado, Él tiene los brazos abiertos, esperando por ti. Su gracia no se basa en lo que has hecho o dejado de hacer, sino en lo que Él hizo por ti, y lo que Él hizo por ti fue suficiente. Jesús ya pagó el precio. No necesitas pagar de nuevo. La clave para vivir en la gracia es reconocer que, por más que intentemos, nunca seremos suficientemente buenos para merecer el amor de Dios. Pero eso no es lo que Él espera de nosotros. Él solo espera que nos rindamos a su voluntad y que lo recibamos con el corazón abierto. Él quiere un corazón humilde, dispuesto a aceptar su gracia, sin reserva. Cuando entendemos esto, somos liberados del peso de la perfección y de la constante lucha por la aceptación. Él ya nos aceptó, Él ya nos perdonó. Dios no se aleja de nosotros por nuestros errores. Él no espera que seamos perfectos para acercarnos a Él, incluso cuando nos sentimos distantes. Él está más cerca de lo que imaginamos, esperando que podamos percibir su presencia. Y cuando conseguimos descansar en su gracia, es cuando comienza la verdadera transformación. La transformación no viene a través de nuestros esfuerzos, sino a través de nuestra rendición a su amor incondicional. A veces es difícil confiar en que Dios realmente está cerca, especialmente cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. El mundo nos enseña a confiar en nuestros propios esfuerzos y en nuestra capacidad de resolver problemas, pero Dios nos llama a descansar en Él, a confiar en que Él tiene el control de todo. Cuando dejamos de luchar solos y confiamos en Él, comenzamos a experimentar una paz que va más allá del entendimiento humano. Dios no necesita que seamos fuertes para revelarse. Él desea manifestarse en nuestras debilidades. Él no busca perfección. Él quiere un corazón dispuesto a entregarse en la gracia de Dios. Es transformadora. Aun cuando aceptamos esta gracia en nuestras vidas, nos libera de la presión de tener que agradar a Dios a través de nuestras propias acciones. La gracia no se basa en lo que podemos hacer por Él, sino en lo que Él ya hizo por nosotros. Jesús se entregó en la cruz para darnos la oportunidad de una nueva vida, una vida en la que ya no necesitamos luchar por la aceptación o escondernos de nuestros errores. En Cristo somos aceptados tal como somos, y es en esa aceptación que encontramos la verdadera libertad. El mundo nos enseña a buscar la aprobación de los demás, a competir y a destacar, pero Dios nos llama a algo diferente. Él nos llama a vivir en humildad y rendición. La verdadera grandeza, a los ojos de Dios, no está en el éxito o en la perfección, sino en la disposición de seguir su ejemplo de amor y compasión. Cuando miramos hacia la cruz, vemos la mayor demostración de amor, no por aquellos que eran fuertes, sino por aquellos que eran débiles, imperfectos e indeseables. Esto nos enseña que nuestra debilidad no nos aleja de Dios, sino que nos acerca a Él, porque Él es la fuerza que necesitamos. Muchas veces nos sentimos tentados a esconder nuestras fallas e imperfecciones de Dios, como si Él no supiera de ellas, pero la verdad es que Dios conoce cada parte de nosotros, incluso nuestros errores, y aún así elige amarnos. Él no espera que seamos perfectos antes de acercarnos a Él.
Él desea vernos tal como somos, para que su gracia pueda obrar en nuestras vidas y transformarnos. Él no necesita nuestra perfección, Él solo necesita nuestra rendición. Cuando nos entregamos completamente a Él, su gracia comienza a trabajar en nosotros de maneras profundas y sanadoras. A la gracia de Dios no es algo que necesites conquistar, es algo que recibes. No es una recompensa por el buen comportamiento, sino un regalo. Y la belleza de este regalo es que nunca expira, no importa cuántos errores hayas cometido o cuántas veces hayas fallado. La gracia de Dios permanece disponible para ti. No depende de tus acciones, sino de su amor perfecto. Esto significa que, incluso cuando fallas, Dios sigue presente, ofreciendo su perdón y misericordia. Él nunca se rinde contigo. Su gracia nunca falla, por más que intentemos entender la profundidad de la gracia de Dios. Sigue siendo algo incomprensible para nosotros. Es más grande que nuestras fallas y más fuerte que nuestros miedos. Cuando vivimos bajo la gracia, ya no necesitamos luchar por ser aceptados. No necesitamos escondernos de nuestro pasado o tratar de ocultar nuestros errores. Dios nos acepta tal como somos, y con su gracia, Él nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Cada día, la gracia de Dios nos permite mirar al futuro con esperanza, sabiendo que, independientemente de nuestros errores pasados, Él siempre está listo para perdonarnos. La gracia de Dios es incomparable, y muchas veces somos tentados a dudar de ella, pensando que nuestros errores son demasiado grandes para ser perdonados. El enemigo intenta hacernos creer que no somos dignos de la gracia de Dios, que nuestras fallas son irreparables, pero eso es una mentira. La gracia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su naturaleza inmutable. Él nos ofrece perdón, no porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso. La gracia que Él nos da es infinita, siempre disponible, y nunca será retirada. No importa cuán grande sea nuestra caída, Dios está listo para levantarnos con su mano de misericordia. Muchas veces nos convertimos en nuestros propios peores críticos, aun cuando cometemos errores. Somos rápidos para culparnos y cargar con el peso de la culpa. La sensación de no ser suficiente, de no haber hecho lo suficiente, nos oprime y nos impide experimentar la paz que Dios quiere darnos. Pero Dios nos dice hoy que su gracia es suficiente para perdonarnos y restaurarnos. No importa cuán fallidos nos sintamos, Dios nos ama tal como somos. Él no exige perfección. Él solo desea que nos acerquemos a Él con un corazón sincero y dispuesto a ser transformados, aun cuando entendemos que la gracia de Dios no depende de nuestras acciones, sino de su amor incondicional. Comenzamos a vivir con una libertad que nunca antes experimentamos, a la libertad de saber que somos aceptados y amados, independientemente de lo que hicimos o dejamos de hacer. Esta libertad es transformadora, porque nos libera del miedo al fracaso y del peso de la culpa. Podemos vivir con la confianza de que Dios está con nosotros en todas las circunstancias, apoyándonos y levantándonos. No importa cuán débiles o imperfectos podamos ser ante Dios, no espera que seamos fuertes todo el tiempo. Él no espera que tengamos todo bajo control. Él nos llama a descansar en Él, a confiar en su gracia y en su amor. La fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, y es justamente cuando nos sentimos débiles que Él se revela con mayor claridad en nuestras vidas. Su gracia nos capacita para seguir adelante, incluso cuando nos sentimos incapaces. Al aceptar su gracia, permitimos que Él nos transforme, nos sane y nos use, no a pesar de nuestros defectos, sino a través de ellos en momentos de dificultad. Es fácil caer en la trampa de pensar que debemos hacer más para que Dios nos acepte, sin
embargo, el Señor nos enseña que Él ya nos aceptó en Cristo y que nuestra salvación no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Él ya hizo por nosotros. Es a través de su gracia que somos salvos y es por su gracia que seguimos caminando en fe. La gracia de Dios nos libera de las ataduras de la autojustificación, permitiéndonos vivir para Él, no por obligación, sino por gratitud y amor. Cuando recibimos la gracia de Dios, nuestra vida se convierte en una respuesta de alabanza a Él, porque sabemos que nada podemos hacer para merecer su amor. Pero aún así, Él nos ama con un amor inmensurable. Es importante entender que la gracia de Dios no significa que no habrá dificultades o momentos difíciles en nuestras vidas. A la gracia de Dios no nos libra del sufrimiento, pero nos da la fuerza para soportarlo. Nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos adversidades, no estamos solos. Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos a través de las dificultades. Su gracia nos fortalece para continuar. Incluso cuando sentimos que ya no podemos más, nos da el coraje para seguir adelante, sabiendo que el Señor nunca nos abandona. Cuando miramos hacia la cruz, vemos la mayor expresión de gracia conocida en Jesús. El Hijo de Dios entregó su vida por nosotros, no porque fuéramos dignos, sino porque Él nos amaba profundamente. La cruz es el recordatorio constante de que la gracia no es algo que podamos conquistar, sino algo que nos es dado gratuitamente. No hay sacrificio que podamos hacer que iguale el sacrificio de Cristo. Su muerte y resurrección nos ofrecen la gracia de un nuevo comienzo, de una nueva vida en Dios. Cuando aceptamos esta gracia, no solo estamos recibiendo el perdón por nuestros pecados, sino también siendo invitados a vivir una vida transformada, llena de propósito y esperanza. A la gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos capacita para vivir de manera diferente al aceptar la gracia de Dios en nuestras vidas. Permitimos que nos moldee y transforme. No es una gracia que deje nuestra vida sin cambios, sino una gracia que nos impulsa a cambiar, a alejarnos del pecado y a buscar vivir conforme a la voluntad de Dios. A la gracia nos enseña a vivir con humildad, a reconocer nuestra dependencia de Dios y a vivir en obediencia a su palabra. Ella no nos da permiso para seguir viviendo en el error, sino que nos capacita para tomar decisiones que reflejen el amor y la verdad de Dios. Muchas veces intentamos cargar el peso de nuestras fallas y pecados por nuestra cuenta, tratando de merecer el perdón de Dios. Sin embargo, esto solo nos lleva al cansancio y a la frustración. La verdad es que no hay nada que podamos hacer para merecer la gracia de Dios. Ella se da libremente, sin exigencias ni condiciones. Dios nos la ama. A simplemente aceptar su gracia, confiar en su perdón y descansar en su misericordia. Al hacer esto, experimentamos una paz que trasciende todo entendimiento. Una paz que nos libera de nuestros miedos y ansiedades. Al vivir bajo la gracia de Dios, nuestra vida ya no se define por los errores del pasado, sino por la promesa del futuro que Él preparó para nosotros. La gracia nos da esperanza, porque sabemos que, independientemente de lo que sucedió ayer, Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas hoy. La gracia de Dios nos enseña a mirar hacia el futuro, a caminar en fe y a confiar en que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él no nos abandona en los momentos difíciles, sino que nos guía y nos fortalece para que podamos superar cualquier obstáculo que se cruce en nuestro camino. La gracia de Dios no nos da permiso para vivir de manera irresponsable, sino que enseña a vivir conforme a sus principios. Cuando entendemos el tamaño de la gracia que nos ha sido dada, nuestra respuesta debe ser una vida de gratitud y obediencia. La gracia nos lleva a vivir con más compasión, más perdón y más amor por los demás, porque vemos cuánto Dios ha sido misericordioso con nosotros. Cuando vivimos conforme a la gracia, nuestra vida se convierte en un reflejo
del carácter de Cristo. Esto no significa que seremos perfectos, sino que nuestra intención siempre será agradar a Dios y buscar su voluntad en momentos de debilidad. Cuando sentimos que no somos lo suficientemente buenos, Dios nos recuerda que su gracia es suficiente. Su gracia llena todos nuestros vacíos y cubre todas nuestras fallas. Cuando te sientas insuficiente o falible, recuerda que Dios no espera perfección de ti, Él espera rendición. Él no quiere que te escondas o que trates de ganar su favor. Él quiere que vengas tal como eres, con todas tus dudas, fallas e imperfecciones, y aceptes su gracia. Al-Hasa, experimentas la verdadera libertad que viene del amor inmenso de Dios cuando entendemos que no podemos conquistar la gracia de Dios, sino solo recibirla. Eso nos libera de la lucha constante por probar nuestro valor. A la gracia de Dios es un regalo que no se puede conquistar, solo aceptar. Y cuando aceptamos este regalo, nuestra vida comienza a cambiar. Debemos con una nueva perspectiva, entendiendo que no necesitamos probar nada a Dios, porque Él ya nos ama y nos acepta tal como somos. Esto nos da la libertad de vivir con confianza, sabiendo que nuestra identidad no está definida por nuestras fallas, sino por el amor incondicional de Dios. Ahora, al reflexionar sobre todo esto, es importante comprender que la gracia de Dios no es algo que se agote con el tiempo o que dependa de nuestras acciones. Es eterna, inmutable y está disponible para todos, en cualquier momento. Dios no hace acepción de personas. Él ofrece su gracia tanto para los que están lejos de Él como para aquellos que ya están caminando en sus caminos. No importa cuánto tiempo te hayas alejado, ni cuántos errores hayas cometido. Dios siempre está listo para recibirte de nuevo. Su gracia nunca falla, y nunca es tarde para experimentar su perdón. Dios sabe de tus errores, conoce tus fallas más profundas, pero aún así, Él eligió amarte. Su gracia no depende de tu desempeño, sino de su fidelidad. Él sabe que no somos perfectos, que fallamos, pero eso no cambia su amor por nosotros. Cuando reconocemos esto, nuestra vida es transformada. Dejamos de vivir con miedo al castigo o la condena y comenzamos a vivir con gratitud y amor. ¿Qué? Independientemente de lo que hayamos hecho, siempre podemos volver a Él con un corazón sincero, sin miedo a ser rechazados. Ese es el poder de la gracia. Nos libera de la condena y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Siempre si sientes que no eres digno de recibir el amor de Dios, o que no has hecho lo suficiente para agradarlo, detente por un momento y escucha lo que Él te dice ahora. Yaher Samadú, ya eres aceptado. No hay nada que necesites hacer para ser digno de su gracia. Ya eres digno por ser su hijo, y Él desea que vivas en esta verdad. No importa lo que hayas vivido o los errores que hayas cometido, Dios no se aleja de ti. Él siempre está con los brazos abiertos, esperando por ti, listo para derramar su gracia sobre tu vida. La invitación de Dios es simple: ven como estás, no te escondas, no intentes arreglarte primero. Dios te quiere tal como eres, con todas tus imperfecciones, debilidades. Él no espera que seas perfecto para acercarte a Él, al contrario. Él quiere que te acerques exactamente como estás, confiando plenamente en su gracia para transformar tu vida. Su gracia es suficiente para ti, y es en ella en la que puedes descansar. Ahora quiero invitarte a conectarte con Dios en este momento y abrir tu corazón para recibir su gracia y perdón. Oremos juntos. Señor Dios, gracias por tu inmensa gracia. Hoy reconozco que no soy digno de tu amor, pero elijo creer que tu gracia me es dada sin condiciones. Vengo ante ti, no con méritos, sino con un corazón sincero, dispuesto a aceptar el perdón y el amor que me ofreces. Libérame de toda culpa y miedo,
y ayúdame a vivir la verdad de que ya soy amado, ya soy perdonado y ya soy aceptado en ti, Señor. Sé que fallo, pero confío en tu gracia para transformarme. No me permitas vivir con el peso de la culpa, sino con la libertad que viene de tu perdón. Que tu gracia me lleve a vivir una vida de gratitud y obediencia, y que yo sea un reflejo de tu amor en todo lo que haga. Hoy decido abandonar la lucha por merecer tu gracia y simplemente recibir el regalo que tú me ofreces. Gracias por elegirme, por amarme y por nunca desistir de mí. Que pueda vivir todos los días con la certeza de que tu gracia es suficiente para mí. En el nombre de Jesús, amén. Así fuiste tocado por este mensaje. Si reconoces que necesitas un nuevo comienzo en Dios, no dudes en dar el siguiente paso. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar que la gracia de Dios es para todos, independientemente de su pasado. Y si aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad para seguir nuestro canal y conectarte con más mensajes de esperanza, fe y transformación. Dios tiene algo maravilloso reservado para ti.